Bueno, sesión del 2, perdón, del 3 de febrero, ya primera sesión de febrero. Y vamos a ver cómo se comportaron los mercados primero. Hablábamos la semana pasada de que yo esperaba un movimiento alcista para los índices y para el oro. Vamos a ver si el oro se cumplió. Sí, el oro bastante bien se cumplió, solo que no bajó hasta donde yo esperaba. Pero sí tenemos, vamos a borrar todo este ruido. Eso hablamos en la clase de la semana pasada de la estructura del mercado. Veíamos cómo yo les decía que iba a haber un movimiento alcista para la semana y de hecho, salvo que hubo un montón de movimiento bajista en los primeros 2 días, porque tanto Microsoft, así como la semana pasada Tesla, esa semana tanto Alphabet, que Google, como Microsoft, reportaron ganancias muy por debajo de lo esperado. Si lo vemos a nivel de heatmap, a nivel de mapa de calor, como lo vimos la semana pasada, podemos ver en el Nasdaq 100, uy, podemos ver en el Nasdaq 100, enviarlo aquí al Nasdaq. Vemos cómo Microsoft y Google para el viernes crecieron, pero en la semana Google fue un gran perdedor. Tesla sí recuperó el 1,30% porque es lo que les decía la semana pasada, que Tesla es una acción bastante cotizada, una acción bastante popular, entonces que era un buen momento para comprar. Y de hecho la semana la terminó alcista, con un poco de movimiento alcista, 1,30% para la semana, pero comparado al 7%, 8% de pérdida que tuvo la semana pasada, es crecimiento. Pero los grandes perdedores de la semana son Google, Apple. Microsoft creció un poquito, un 1,69%, pero quien salvó la semana fueron Nvidia y Amazon. Fueron realmente las dos acciones que lograron hacer que el índice volviera a repuntar. Entonces vemos cómo tuvo un movimiento, si esta lo tomamos como la vela semanal, voy a acercar aquí un poco, vemos cómo el mercado de acciones abre aquí, abre en la zona de los 1700, eh, perdón, 17.000, abre en la zona de los 17.350, vamos a cambiar el color. Abre en esa zona, ahí es la apertura del domingo anterior, y el primer movimiento de la semana es bajista, hasta hasta los 17.119. Entonces tiene una caída de más o menos 230 puntos. O sea, porque los primeros días fueron las ganancias de Alphabet, las ganancias de Microsoft y las ganancias de Apple, que no fueron tan altas como se esperaban. De hecho, ha tenido un poco de retroceso el valor del mercado de tecnología, porque más que todo existe este furor de la inteligencia artificial, que se están dando cuenta que es mucho más complejo de llevarlo a la práctica, de llevarlo sí, a la práctica, que todos se quedaron en teoría y cuando ya quieren hacer las pruebas con la inteligencia artificial que se tienen que hacer, resulta demasiado caro operativizar todo lo que quieren hacer. Entonces eso frena un poco los inversores, porque es como, bueno, entonces no me puedes dar lo que se supone que me vas a dar en tanto tiempo, entonces no invierto mi dinero. Entonces las ganancias no han sido tan buenas como las esperadas, como veníamos hablando desde el año pasado, donde no ha dejado de crecer el índice. Más sin embargo, si se permite la aberración gramatical, sin embargo, sí tuvimos un movimiento alcista porque habló la Fed el miércoles y el miércoles la Fed dijo que no iba a subir, perdón, que no iba a recortar las tasas de interés aún, que el sentimiento sigue siendo favorable para cortar las tasas de interés, pero que todavía no es momento. Sin embargo, eso, a pesar de que podrían haber sido malas noticias, o sea, no hubo una subida de tasas de interés que hubiera sido desastroso para el índice, no hubo una bajada de tasas de interés que hubiera sido sumamente positivo para el índice, pero las tasas de interés se mantuvieron estables.
Entonces eso le da pie a los inversores de que hay una semana más de ganancia, hay un mes más de ganancias. Entonces eso le dio certeza a los inversores y podemos ver en las velas diarias cómo desde el viernes 24, el lunes 29, que fue el inicio de esa semana, tuvo un movimiento alcista, pero luego martes y miércoles cae para luego repuntar el jueves y el viernes. El, la caída desde el martes hasta el miércoles fue una caída de 472 puntos. De 472 puntos en el índice, volvemos a lo mismo si estamos operando CFDs, perdón. Una caída de 472 puntos supone una pérdida de por lo menos o casi $500 al riesgo más bajito. Y desde el jueves y viernes repuntó el índice, jueves y viernes, tuvo un repunte de hasta 512 puntos. Que esto es lo importante de entender los movimientos. Yo les dije al final, la semana va a ser alcista. Si se hubiera entrado en una operación el domingo, si hubiera tenido la paciencia suficiente de aguantar la caída y luego la subida, habríamos tenido una operación semanal de 227 puntos en positivo. Un montón de gente diría, pero qué complicado, ¿verdad? O sea, esperar toda una semana para ganar 276 o $227, al final del camino son $227 en una operación al riesgo más bajito. O sea, si bien es cierto, hay que tener el capital suficiente para aguantar el movimiento total, porque si cayó desde donde abrió, vamos a ver cuánto cayó desde que abrió, cayó 227 puntos, entonces suponía tener un poco más de eso en riesgo, una cuenta de unos $1,000 habría estado en negativo hasta $227 y luego hubiera repuntado hasta 225, $250 en positivo. Entonces, es de saber también, como dice la canción, el trading también es de saber sufrir, ¿verdad? Eh, con un riesgo controlado, si se pudieran arriesgar esos $227, al final tendríamos $250 de ganancia semanal, lo cual es dinero. O sea, $250 semanales es casi el salario mínimo mensual de nuestros países latinoamericanos. Entonces, es realmente, ¿qué sería? Es relativo decir que es una mala operación. Por supuesto que hay semanas donde el índice se mueve 500 puntos hacia la dirección que queremos. Esa semana fue un poco difícil por el cúmulo de noticias que había durante la semana. Entonces se esperaba que fuera un movimiento picado, como lo fue los primeros días, y luego repuntó jueves y viernes. Decidí cerrar todas mis operaciones el viernes porque realmente tenía una operación corriendo desde la semana anterior. Me había consumido bastante swap, bastante comisión. Y la operación que logré cerrar aquí, ya que se tomó más o menos en este punto, un segundo punto de entrada, se tomó más o menos aquí, hizo que generara la ganancia de más de 400 puntos que se mandó ahí al grupo. Ahora, esto que nos deja, ha habido varias noticias. Los más conservadores dicen que sí estamos ante un momento de cambio, estamos ante un momento de máximos históricos, que de hecho el viernes volvió a alcanzar el máximo histórico de $17,600, $17,667, que sigue siendo un máximo histórico para el índice. La última vez que alcanzó esos niveles fue en noviembre del 2021. En este 2024 rompió el máximo histórico y desde entonces ha habido 3 semanas de máximos históricos. Entonces, para inversión a largo plazo, no es un buen momento para comprar. Es lo mismo que pasaba en Bitcoin cuando alcanzó su máximo histórico, si lo vemos en velas semanales, en la semana del 8 de noviembre, alcanzó su máximo histórico de casi $70,000 por Bitcoin
Entonces todo el mundo decía, bueno, vamos a la luna, ¿no? Y realmente lo que pasa con los máximos históricos, valga la redundancia, es que son malos momentos históricos para invertir a largo plazo. Y de hecho, si alguien compró, que sabemos que hubo hasta presidentes que compraron en los máximos históricos, es porque la compra más grande de Bitcoin que hizo El Salvador fue alrededor de los $58,000 por Bitcoin. No ha vuelto a llegar a esos niveles. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor en un par de años, a lo mejor en el futuro vuelva a romper esos 58,000 o esos 68,000, pero es una mala decisión a mediano y largo plazo invertir en máximos históricos. Ahora, como inversión, como inversión a corto plazo, como operaciones en el mercado financiero, como CFD, que es lo que nos atañe, yo considero que todavía tenemos un poco más de momentum para crecer y podemos ver hasta dónde esperamos llegar. Vamos a ver, regresémonos al índice 100. Y aquí les voy a enseñar algo que a lo mejor algunos de ustedes en el grupo, para los que lo están viendo en diferido, porque ahorita solo tengo a Héctor conectado aquí, pero para los que están viendo en grabación, esto algunos de ustedes ya lo hemos discutido, creo que en algún momento lo discutí con Héctor y con Alex, pero algunos no lo saben. ¿Hay algún método de los puntos de reversión de Fibonacci? Ya hemos visto Fibonacci, que tenemos puntos de interés, pero hay otro Fibonacci que a mí me encanta, que es el Fibonacci Market Maker. Sabemos que el mercado financiero está compuesto de gente, recuerden, el mercado financiero está manejado por emociones porque el mercado financiero está compuesto de gente invirtiendo su dinero, pero al final del camino es gente, ya sea, llámese instituciones, llámese bancos centrales, llámese compañías del índice 100, del índice 500, lo que sea, todo al final del camino está compuesto por personas tomando decisiones. Entonces, el mercado financiero se basa en momentos y en movimientos para quitarle el dinero a la gente. Es un juego arreglado para que el que es más rico se vuelva más rico y para el impaciente que está metiendo los ahorros de la vida creyendo que se va a volver multimillonario en una sola operación, pierda su dinero. Es un juego arreglado. Y eso es algo contra lo que tenemos que entender y contra lo que tenemos que pelear. O sea, tenemos que pelear contra nuestras propias emociones y también contra la manipulación de los mercados. Pero hay ciertos puntos que Fibonacci, si vemos el Fibonacci normal, vamos a tirar un Fibonacci aquí. Si viéramos un Fibonacci normal, veamos desde este impulso hasta este impulso. Estamos viendo que vamos a ponerle un poco más de niveles. Vamos a ponerle un nivel 1,61, un nivel 2,61 y eso. Estamos viendo cómo vamos a tirar un poco más acá, desde el inicio de este movimiento hasta este bajo más bajo aquí. Vamos a ponerlo en línea para que lo vean más claro. Ahí. Entonces vemos cómo ha roto el nivel 100 de Fibonacci. Estamos en temporalidad diaria. Lo puedo pasar a temporalidad semanal para que se vea un poco más compacto. Ahí. Vemos cómo en temporalidad semanal o en temporalidad diaria a largo plazo está rompiendo el nivel 100 porque está en un nivel de máximos históricos. Entonces el nivel 100 ya se rompió, ¿no? Entonces, yo podría decir hasta dónde va a llegar este punto de reversión. Normalmente, el nivel 127 y el nivel 161.8 son niveles muy fuertes de cambios de dirección. Pero este es un Fibonacci normal.
Ahora, si yo me voy a un Fibonacci Market Maker, recuerden que vamos bajo la premisa que el mercado está manipulado. Si yo pongo mi operación en el 61.8 y entre el nivel 50, como lo hemos dicho siempre, la teoría nos dice que aquí debería de haber una reversión entre el nivel 61.8 y el nivel 50. O que debería haber una reversión en el nivel 100. O que debería haber una reversión en el nivel 38.2. Porque eso nos dice la teoría. Pero muchas veces eso no pasa. Y no pasa porque sería bien fácil siempre tirar un Fibonacci y decir que en el 61.8 siempre se va a regresar y vámonos, y hagámonos millonarios todos. Pero es ahí donde entran las manipulaciones del mercado y los grandes jugadores. Yo creo que les ha pasado a todos en este grupo, a mí me ha pasado, definitivamente me ha pasado, que yo digo, esta operación es la más clara que he visto en mi vida. Entonces le voy a meter media cuenta, el 70% de mi cuenta de esta operación, y me sacan stop loss porque a pesar de que yo lo vi clarísimo y que es la mejor operación de mi vida, me sacan stop loss y sorpresa, sorpresa, después de que me saquen stop loss, hace el movimiento que yo esperaba. Yo creo que a todos nos ha pasado y si no les ha pasado, les va a pasar de que muchas veces uno ve con claridad qué es lo que va a pasar y el mercado cae un poco más allá de lo que esperamos y después hace el movimiento. Y eso, déjenme decirle, ustedes no están equivocados, no estamos locos, eso pasa, porque ese es el trabajo de los grandes jugadores. Quitarle el dinero a toda la gente y luego que el mercado haga el movimiento que se esperaba. Entonces, esos movimientos y esos puntos se pueden determinar mediante un Fibonacci Market Maker, que sigue siendo un Fibonacci, pero que sigue siendo un Fibonacci con puntos ajustados a una manipulación de mercado. Si tenemos en cuenta que lo que hemos hecho, vemos cómo hay niveles de 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100, y etcétera, etcétera. Ese es el Fibonacci normal. Si yo cambio este Fibonacci a un Fibonacci Market Maker, que por aquí lo tengo guardado, ven cómo los niveles cambian un poquito. Hay algunos niveles que ya no son tan importantes, pero hay niveles de reversión mucho más fuertes, como el 61.8, que sigue siendo nuestra zona dorada, pero hay otro par de puntos aquí, como el 79, el 75, el 100, que sigue siendo un nivel fuerte, el 110 y luego el 150 y el 161.8. Este 110 y esos 79 y 75 son niveles que por lo general no se ocupan en Fibonacci, pero que en el camino te muestran que son niveles de reversión bastante fuertes. Si yo me cambio, por ejemplo, a velas de 4 horas, y yo me voy un poco atrás en el tiempo, ¿por qué no me deja ser más pequeño? ¿Qué pasa con esto? Ah, ahí está. Si yo me voy a temporalidad de 4 horas, por ejemplo, ¿qué pasa esto?
No, ¿por qué no me deja retroceder la? Vamos a dejarlo en velas diarias. Si yo, por ejemplo, me fuera a ver a dónde quiero que el mercado haga una reversión o analizar el pasado, desde este piso del marzo del 2020 hasta este techo del 2021 y vemos cómo el mercado hace una reversión justo en el nivel 61.8. Entonces es por eso que este nivel fue sumamente aprovechado por un montón de gente para volver a meter compras. Entonces, si yo quiero analizar hasta dónde va a llegar, me pongo en el piso este hasta un techo anterior. Invertir para que lo vean mejor. Y vemos cómo el mercado está haciendo un movimiento por encima del 127, pero donde está retesteando la zona del 127. Y yo considero que va a llegar más o menos el mercado hasta esta zona, hasta los 18.000. Desde los 18.000 sería un momento ideal para entrar en ventas a largo plazo. ¿Hasta dónde? Hasta más o menos los 10.000. Por esto, este momentum que está ganando, donde ya rompió el nivel 100, rompió el nivel 127, rompió el nivel 110, yo consideraría que podríamos llegar hasta la zona de los 18.000 puntos, que no está muy alejado, y luego hacer una caída. Luego, todos estos puntos ajustados de reversión, vamos a borrar este Fibonacci de nuevo para que lo vean a detalle. Si yo, por ejemplo, tiro aquí de un alto a un bajo, José, mientras armas la gráfica, recuerdo que la semana pasada, si no me confundí, dijiste de que este primer trimestre vislumbraba alcista, ¿verdad? sí, Entonces, digamos que esto para que llegue hasta ese punto de del 1,618, probablemente sea durante el primer trimestre y a partir de sí, ahí el siguiente trimestre sería de lo que estás mencionando ahorita, ¿verdad? De una venta, pero a esto en largo la teoría, plazo. ¿verdad? Hablando de la teoría, Ujú. ajá. Estamos hablando de por lo menos una operación de 6 meses. Ajá, ok. Pero sí, el primer trimestre yo considero que va a seguir siendo alcista, porque hay un Ujú. montón de cosas. Hay año electoral en Estados Unidos, hay primarias actualmente en Estados Unidos. Va a depender muchísimo de la Fed, porque si la Fed dice que va a bajar las tasas de interés o si las mantiene, el índice va a seguir subiendo. Yo la única forma en la que veo que el índice vaya a caer es lo que vimos hace unas 3 sesiones, que cuando la Fed avise que las tasas de interés de verdad van a empezar a caer, la gente va a empezar a liquidar posiciones. A corto plazo, que la Fed anuncie que las tasas de interés van a caer, va a hacer que el mercado suba por última vez. ¿Qué es lo que veíamos? Que cuando la Fed dice que son noticias positivas para las tasas de interés, o sea, que las tasas de interés bajen, siempre ha habido un spike, siempre ha habido una subida súbita, porque la gente se emociona, sigue invirtiendo. Pero los grandes jugadores saben que es momento para liquidar, porque los grandes jugadores saben que se pueden apalancar con deuda a un menor interés. Es decir, esas de interés bajan, la gente empieza a liquidar posiciones de sus acciones para comprar, para convertirlo en bienes. Entonces el mercado empieza a caer. Es lo que veíamos que históricamente
Eso es lo que ha pasado cada vez que la Fed ha recortado tasas de interés. Hay una subida súbita y luego empieza a caer. No creo que caiga a un nivel de crisis, o sea, que caiga a un nivel de Viernes Negro o a un nivel de 1929, Gran Depresión, pero no estaría del todo desquiciado o descabellado pensar que puede haber una caída fuerte. Por un montón de cosas, porque es insostenible que la Fed siga, que la inflación, el nivel de inflación que estamos teniendo en Estados Unidos sean sostenibles en el tiempo. Va a haber un momento en que la burbuja va a reventar. Entonces, muy posiblemente pueda ser la zona del segundo trimestre del año. Y sí, si vemos hasta dónde va, hasta dónde puede llegar ese nivel de reversión, podemos verlo. Podemos verlo desde aquí hasta el piso anterior, hasta el techo anterior. Puede ser incluso hasta por aquí, si lo analizo aquí, ya estaríamos en niveles de 161.8. Si lo vemos un poco más arriba, más o menos por aquí, si lo comparamos con el nivel histórico anterior, no sé por qué cuando tiro un Fibonacci es que no me deja. Ah, ahí está. Cuando tiraba un Fibonacci que no me dejaba regresar. Ok, si yo veo que a nivel semanal esto concuerda con una zona de máximo histórico anterior, que es una confluencia, que es un punto de referencia muy fuerte, y tomo ese como mi nivel 100, estamos hablando de que esto, si esta es una zona de techo, que ahora se rompió y se convirtió en una zona de piso, podríamos estar hablando de que podría llegar hasta casi, si se dan cuenta, los 18.000 puntos en el nivel 150 y los 18.300 en el nivel 161.8. Entonces, esta zona de aquí, como nivel de manipulación, es una zona que hay que ponerle atención. Y esta zona puede marcar una caída fuerte en el mercado hasta la zona de los 16.600 como primera parada. Estamos hablando de una caída de 1.000 puntos, de 1.000, quiero ver, de 1.600 puntos casi. Y como segundo punto de llegada, los 14.000. Y estamos hablando de una caída de 4.000 puntos desde el punto máximo. ¿Qué dinero? Una caída de 4.000 puntos que se den los 2 segundos, en el segundo, tercero y cuarto trimestre del año, pueden liquidar cualquier posición o generar muchísimas ganancias. O sea, al riesgo más bajito, estamos hablando de una caída de 4.000 puntos, equivale a $4.000. Al 0.10 son $40.000. A un lote completo estamos hablando de $400.000 en un solo movimiento. Y por supuesto, la gente, los grandes jugadores, no se opera un lote. Digamos, estamos hablando de 50, 100 lotes. Qué dinero. Entonces, no sé, Héctor, si hay alguna pregunta hasta ahorita. No estamos bien, solo que esa operación daría una buena Navidad. Así es. Pero precisamente ese es el tema. Si yo ahorita quisiera entrar porque digo, uy, máximo histórico, entonces ahorita es cuando entro, este análisis puede hacer que me queme. Porque si yo decido entrar ahorita en una venta, solo por el hecho de que es un máximo histórico,
digamos que tengo una cuenta, qué sé yo, de unos $1000, tendría que arriesgar casi mi cuenta entera si quiero entrar en esta operación. Y eso sí deja el broker. Y eso, ajá, ajá, porque ya estamos hablando de márgenes y de swaps y de un montón de cosas. Que Ujú. sigue siendo una buena operación, por lo menos de 2,68 a 1. O sea, estaba hablando de $700 de riesgo para ganar $1800. Para ganar 1500 a esta zona de reversión aquí en el nivel 79. 1200. Ahí. Es casi una operación 2 a 1. Pero aún así no me gusta. Sería más sensato esperar a una subida, por lo menos aquí, un stop loss un poquito arriba del 61.8. Estamos hablando de $500, que también es dinero, y un punto de llegada de $1700. Estamos hablando de una operación un poquito arriba de 3 a 1. Pero la operación que más me gustaría es que llegue a la zona del 61.8. Aquí, del 161.8. Digamos que cuando entre a la zona, un stop loss un poco más ajustado, 335 puntos de stop loss y una caída de por lo menos $1900. Estamos hablando de una operación 5 a 1. Entonces ves cómo todos los escenarios te reducen el riesgo. O sea, si yo entro ahorita, es una operación sumamente riesgosa, porque el análisis dice que con esto que acaba de pasar, o sea, y esto es un tema que necesito que se vaya entendiendo. El trading es un juego de ajustes. Hace un par de meses yo decía, en el punto histórico hay que meterle, pero rompió el punto histórico. ¿Cómo podía pasar? Y eso hizo, rompió el máximo histórico. Ah, ok. Entonces mi plan se ajusta a este nuevo escenario. Ya no es el máximo histórico anterior mi punto de referencia, sino qué puede hacer a partir de ahí. Entonces, el análisis me dice, puede llegar, después de todo este movimiento que hizo arriba de los 16.600, que era el máximo histórico anterior, puede ser que llegue hasta los 18.000. Puede ser que dentro de 3 meses me esté comiendo mis palabras con este análisis, porque puede ser que rompa los 18.000. O sea, habría que ver qué más nos da el mercado. Pero lo que dice ahorita, el ajuste actual que se puede hacer en el plan actual, es esperar estos 3 puntos de entrada. Idealmente, yo diría que puede llegar hasta los 18.100, 18.200, y ahí tomar una decisión. Perdón, el Fibonacci que has puesto ahorita es Market Maker, ¿verdad? Es el market maker, Ajá. que le voy a poner ahí. Ahí están las coordenadas para que le tomen un pantallazo. Se lo voy a tomar ahí y se lo voy a mandar al grupo de los puntos de interés del Fibonacci Market Maker, que son algunos diferentes del Fibonacci normal. Por ejemplo, en el Fibonacci normal no está el 75, no está el 79, no está el 1.1 y los demás ni el 1.5. Los demás sí están, pero son otros puntos de referencia, porque a veces pasa que no tengo un ejemplo puntual ahorita, pero a veces pasa que yo tengo mi operación puesta entre el 50 y el 61.8, pero el mercado todavía rompe un poco hasta el 70 y luego sube. O rompe un poco hasta el 79 y luego sube. Y así rompe un nivel 100, que es lo que pasó aquí, siendo mi nivel 100 el máximo histórico. Ya tengo niveles de reversión en 110, 127, 150 y 161.8. Ahorita ya rompió el 110 y el 127. Entonces esperamos a ver qué hace en el 150 y en el 161.8. Todos los demás indicadores me dicen que el mercado está sobrevendido, perdón, sobrecomprado, lo que haría suponer que estamos a la espera de que el mercado caiga.
y que caiga fuerte. Todos los niveles me marcan una sobrecompra. Sin embargo, los niveles de momentum me dicen que tiene espacio para crecer todavía. Si vemos aquí, hay espacio para que crezca. Entonces, muy posiblemente llegue hasta aquí y luego caiga con fuerza. Eso en cuanto al índice. Luego, en cuanto al oro, vemos que no alcanzó a llegar hasta donde yo esperaba que bajara para activar la orden, pero si vemos el comportamiento semanal, voy a quitar todo este ruido. Si vemos el comportamiento semanal, fue una semana de crecimiento también para el oro. No hizo el retroceso tan fuerte como yo lo esperaba, porque yo esperaba que cayera más o menos a esta zona, a la zona de los 1976, y que luego subiera. Hizo una reversión antes, desde que abrió, no tuvo ningún momento en negativo, alcanzó un pico positivo de 51 puntos y luego se regresó y ha tenido un crecimiento semanal de más o menos 23 puntos, que es poco, realmente es poco para lo que el oro suele mover. Pero sí fue una semana alcista al final de cuentas. ¿Qué podría esperar yo para la siguiente semana en el oro? Está en un momento de resistencia en los puntos pivotes, un movimiento que está completamente sobrecomprado también. Entonces, a nivel semanal, podría esperar una caída. A nivel de 4 horas, me parece que puede subir un poco. Entonces, yo esperaría que llegue más o menos a la zona del 2054, más o menos, y de ahí entrar en una venta a mediano plazo. No veo rompiendo al oro, rompiendo máximos históricos ahorita, pero sí lo veo subiendo un poco más, hasta la zona de 2054, para que luego caiga hasta la zona de más o menos los 2000, 2005. Entonces, una operación al 0.05, que es como la que suelen hacer, nos podría dar un riesgo-beneficio de 7-1. 35, quiero ver, más o menos $35 para ganar más o menos $250 al 0.05. Y al final, en una semana también es dinero. Entonces, eso es lo que veo. Pero sí le veo un poco más de subida al precio. Por lo menos a temporalidad de 4 horas. Si lo analizamos a nivel de geometría de mercado, no como que hay un canal, casi, casi, casi perfecto el canal. Vamos a ajustar un poco. Vemos como este canal incluso podría ajustar un poco más el movimiento. Podría decir que desde ahí podría hacer su movimiento aquí a la zona de los 2060 y luego caer hasta la zona de los 2010. Ahí. Como segundo punto de llegada. Mi primer take profit tendría que ser más o menos en 2030. Con mi último punto de llegada en 2012. Que es una operación 7.1 a 1. Eso es lo que yo podría esperar para el oro. El inicio de la semana alcista, que toque la punta del canal y que luego se regrese.
¿Todo bien ahí? Todo bien. Y para hacer un resumen ya, para ir cerrando la sesión, podemos analizarlo también con el Fibonacci Market Maker. Vamos a ver. Vamos a analizar. No, eso no me da nivel de Maker todavía. O ahí. Y aquí uno. Y de aquí a aquí. El siguiente. Ahí. Ese debería de ser. Vemos cómo. Desde este alto hasta este valle, aquí, me da justo el toque del canal, el punto del canal queda en un nivel 61.8. Quizás podría incluso ajustar un poco más el stop loss hacia arriba, esperar un poquito una falsa ruptura del canal, más o menos hasta el nivel 70, por ahí. Esa sería como mi segunda, vamos a poner como segunda opción. Mi segunda opción de entrada sería más o menos del nivel 70, con un stop loss un poquito más arriba, del nivel 79, y un punto de llegada exactamente igual que el otro, incluso un poquito más bajo. Una operación 6.3 a 1. Estamos hablando de 9 por 5, $45, $46 para ganar casi 300. Aquí hay confluencia de Fibonacci. Aquí hay un nivel 61 con un nivel 0. Aquí hay un nivel 0 con un nivel 100. Y en la punta del canal o el extremo del canal, una confluencia con un 61.8. Entonces esas son las opciones que veo para el oro. Sí veo el inicio de la semana alcista. Sí veo que ahí está regresándose un poco hacia la alza. No sé eso. No sé, Héctor, si hay alguna pregunta. No, también solo para ir cerrando, como es el Bitcoin, solo Ah, por cierto, curiosidad. no hemos visto Bitcoin. Bitcoin, si hubiéramos seguido el análisis de la semana pasada, que fue... ¿Cuándo que vimos la semana pasada? ¿Qué fecha fue la clase de la semana pasada? Fue el 27 de enero. El 27 de enero. Creo que no analizamos Bitcoin, creo que solo vimos qué Ujú. esperábamos, pero porque eso es de la clase anterior a esa, que Ajá. tuvo, que fue justo la del domingo, sábado domingo, del- hace 2 semanas, que tuvo 3.000 puntos en profit. Pero, ¿qué veo ahorita para Bitcoin? Vamos a ver. Cambiarnos a Veles. Ver Fibo aquí. Puede crecer un poco más Bitcoin. Esta semana lo veo quizás en rango. Habría que ver qué hace Bitcoin si rompe
esta zona de aquí. Si rompe los 4.000, perdón, los 43.750, habría que ver qué hace. Pero ahorita lo veo subiendo hasta ahí y cayendo más o menos 1.873 puntos de stop loss contra 4.946 de take profit. O sea, estamos hablando más o menos de al riesgo más bajito, $18 para ganar $50. Operación casi 3-1, 2.6-1. Pero sí, no veo nada claro para entrar ahorita. El único que le veo claro ahorita al US 100, que siga subiendo. Yo sí digo, sí analizo que la siguiente semana también es alcista. Ok. Es el único que sí veo un movimiento claro a la alza todavía. Porque todavía, y podemos ver, vamos a ver si hay earnings. Es que no hay earnings esta semana. No. Sí, esta semana también en investing.com pueden ver los earnings y los calendarios de earnings. Esta semana no veo nada fuerte. Esta semana está McDonald's, pero McDonald's no tiene una gran participación en los índices. Esta semana no veo nada fuerte en cuanto a earnings. Bolero, no, ni Bolero. Tupperware, tampoco. No veo nada así en participación de mercado. McDonald's es la empresa más grande que va a presentar earnings esta semana. Sí, esta semana son pequeños jugadores los que van a presentar. Por lo menos en el mercado estadounidense, los que Ajá. van a presentar earnings. Pero veamos qué noticias hay para esta semana que viene. Esta semana tampoco hay CPI ni nada, ni PPI. Pero yo considero que el movimiento va a seguir siendo alcista por lo menos un par de semanas más. Entonces, quizás es lo que sí se ve un poco más claro en el índice. De ahí para allá ni oro ni BTC está como para entrar esa semana. Está para analizar qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, dicho eso, Héctor, no sé si tiene alguna otra última pregunta. No, no, todavía. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta aquí. Voy a detener la grabación y nos vemos la siguiente semana. Vamos a Chévere.